Es octubre y todavía no ha caído ni una gota de agua, así que se nos ha ocurrido hacerte un vídeo sobre las estrategias para gestionar mejor el agua cuando falta. Estrategia 1 es la más obvia, la más practicada y consiste en almacenar agua cuando la haya para cuando no la haya. Suena interesante. Eso es tener una alberca si tienes una fuente de agua suplementaria a la lluvia, como una acequia, fuente, río, riachuelo, lo que sea. Cuando hay agua, se trata de llenar la alberca para tener en este momento. ¿Hay otras que se te ocurren? La segunda estrategia es muy conocida pero menos practicada, y es recoger agua de lluvia de los tejados. Esa también la estamos haciendo. La gente dice que no merece la pena en un clima seco porque no llueve y no sacas nada, ¿no? Pero es en climas secos donde es más importante recoger el agua de lluvia de los tejados y sacas una cantidad sorprendente de agua, incluso en climas secos. Y también es al momento, que eso es una de las cosas que nos hemos dado cuenta nosotros, que desde que llueve hasta que la fuente nos trae el agua pasa un tiempo, mientras que si recoges el agua de lluvia lo tienes en el momento, en tu casa, sin vecinos de por medio. Sí. La tercera estrategia es reutilizar aguas grises. No se puede tirar ninguna gota, ¿no? Aquí cada gota que utilizamos podemos reutilizar normalmente. Si es necesario, se puede limpiar el agua con plantas filtradoras, tener un depósito lleno de plantas y limpiar el agua. Si los productos son ecológicos y si el agua, por ejemplo, de la lavadora va a árboles o sistemas forestales, ni siquiera realmente es necesario limpiar el agua primero. En próximos episodios, si esto te interesa, déjanoslo en los comentarios y ampliamos. ¿Hay alguna estrategia más? Tener un jardín resistente. Tienes que apoyar cada cosa que plantas, la tienes que apoyar la vida en agosto. La tienes que regar en agosto, septiembre, octubre. Y si nosotros aquí estamos... la idea es tener 80% del jardín, del terreno, en condiciones de secano, sin riego, y un 20% de regadío, de otras cosas. Ese es un cálculo que hemos hecho para este terreno. Cada terreno habrá que mirar qué se puede apoyar y no plantar cosas que van a añadir estrés a tu vida. ¿Alguna más? Además, regar de una manera eficiente, por ejemplo. Los capítulos que hemos grabado de la huerta con macetas. Sí, la maceta enterrada o por goteo. Goteo es el más preciso en cómo entrega el agua a las raíces. Entonces, si el agua es justa, goteo va a ser probablemente la mejor opción. Haciendo de abogado del diablo, el goteo tienes que estar muy pendiente de que no se te atranquen los goteros. El agua que entra tiene que estar muy limpia. Nosotros filtramos el agua que llega al terreno por tubo. Hay un filtro en el tubo, entonces nunca entra partículas, por lo menos grandes.
Aún así, hemos tenido que desatascar goteros en un par de ocasiones, ¿no? Pero en 6 años, un par de ocasiones Sí, está bastante sí, bien. siempre hay mantenimiento. Ujú. Sí, sí. ¿Algo más? Hay, por ejemplo, tener un baño seco en vez de un baño de De tirar de la cadena. flush. Sí. Pues En fíjate. en este clima, en este clima, pues cagar encima de agua potable no, o agua que se puede utilizar para regar no es, no parece muy buena idea. No es muy coherente. Porque el agua que va por el váter tiene que ser luego limpiada. Eso requiere químicos, energía y no es la mejor solución. Entonces, especialmente a nivel de una finca, el baño seco va a ser normalmente una buena opción. También están las opciones, ¿no? No sé si sigues el canal, has visto los episodios de Alba, los que graba otra miembro integrante de Agua Bosque. Hay uno que habla pues, de los difusores en los grifos y otras cosas que puedes hacer a nivel de tuberías dentro de la casa para ahorrar agua. Y realmente pues también el sentido común, que si lavas unas verduras, pues ese agua lo utilices para regar. Nosotros, por ejemplo, tenemos afuera de la casa un depósito que recoge el agua de regar el techo verde, con lo que se le está dando ya un doble uso, y en ese mismo depósito, si estamos esperando a que salga el agua caliente o fría en verano, que también hay que esperar para que salga fría, pues vertemos ese agua ahí y nos sirve para regar las macetas de la zona más cercana a la casa. Hay más. Hay cositas como recoger niebla, ¿no? Aquí tenemos el mar, tenemos niebla que viene del mar con aire más cálido que el aire aquí. Entonces lo que pasa, el aire cálido llega aquí en las superficies de las hojas, en los árboles y en las piedras también. Este aire se condensa y se forman gotas de agua. Entonces, aparte de los árboles mismos, con sus propias hojas, se puede colocar piedras alrededor de plantas y muchas veces agua se condensa encima de las piedras. Sí, yo he visto surfeando por internet auténticas torres recolectoras de agua que construyen con una especie de valla de plástico, ¿no? Con redes. Redes y canalones. Y acaban en un canalón, y esto puede ser muy útil. Yo creo que simplemente se trata de abordarlo desde 2 puntos diferentes. Uno, el tener más cuidado con el gasto que haces en casa y reciclar las aguas, y otro, la captura, ¿no? Sí, es conseguir más a través de, por ejemplo, recogida de lluvia o aguas grises, es casi como conseguir más. Y utilizar menos, ¿no? Conseguir más y utilizar menos. Conseguir más y utilizar menos. Otra estrategia para utilizar menos agua es sombra y setos. Porque para reducir la evaporación, sombra se puede conseguir con árboles de apoyo que protegen de la insolación, y setos son muy importantes como cortavientos. Se puede crear setos como una rámpara para levantar el viento por encima del lugar. En los lindes se ponen 3 filas de plantas bajas, medianas, altas, y se crea una rámpara por el viento. Por ejemplo, eso es una opción, pero el viento también causa mucha evaporación en este clima. Bueno, espero que estos consejos te hayan servido.
suscríbete, estate atento a próximos episodios y episodios anteriores en los que hablamos de pues, el agua, cómo construir una alberca de palets, por ejemplo, que es la solución low cost que tenemos aquí en Shambhala. Y ahora es el momento de empezar a actuar porque tenemos un año hasta este momento, el año que viene. Sí, esto es algo que comentábamos ayer el David y yo en una conversación. Mucha gente no se da cuenta de que lo que tienes que hacer ahora para el agua es algo a largo plazo, no es cortoplacista. Con el agua siempre hay que pensar a largo plazo. Lo que estás haciendo ahora te va a ayudar al año que viene. Bueno, esperamos que te haya servido. Un besico y hasta el próximo episodio. ¡Mua! Estamos en noviembre y todavía no ha llovido, así que hemos decidido... Estamos en octubre. Concho.